Hola, buenas tardes. Soy la maestra Alejandra Santos García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán. Para la materia de desarrollo sustentable les voy a hablar sobre la clase de servicios ecosistémicos. Entonces, esta clase me parece muy importante porque hemos estado hablando sobre cómo es que la naturaleza es vista más que como una cuestión de protección desde el punto de vista de desarrollo sustentable, más bien como una forma de poder seguir obteniendo recursos a largo plazo. Y si se acuerdan, hablábamos de cómo diferentes pensadores y diferentes nociones del desarrollo sustentable han ido poniendo énfasis en cómo los recursos que obtenemos de la naturaleza nos van dando realmente importancia desde el punto de vista de la manera en la que nos permiten establecer las sociedades y cómo le damos más peso a algunos servicios que a otros. Entonces vamos a hablar de lo que serían los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, chicos, se refieren a que sería, ¿cómo explicárselos? La conservación de los servicios ecosistémicos va a requerir la financiación para proteger y gestionar los ecosistemas, incluyendo inversiones sustanciales en concientización, educación, investigación y lo que sería el involucramiento político, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar en cuenta esta noción se requieren de esfuerzos coordinados entre lo que serían los gobiernos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones internacionales para poder reforzar la gobernanza de la gestión de los diferentes recursos para poder garantizar la conservación de los servicios ecosistémicos a largo plazo. Y esto es importante porque de estos depende el hecho de que nosotros podamos hablar de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, diferentes organismos de planificación gubernamental necesitan entender mejor la función de lo que son los servicios ecosistémicos para poder tener crecimiento y desarrollo económico, así como reconocer los límites de la naturaleza, evitando la sobreexplotación y la degradación de este tipo de servicios. Pero hay que empezar a explicar por qué es importante este concepto. Nosotros tenemos que hablar de algo importante que sería las comunidades biológicas. Las comunidades biológicas se refieren a todo lo que serían los componentes bióticos de las especies. Hay muchísimas especies diferentes, tanto de plantas como de animales, como de hongos, de bacterias. Muchísimas tienen función no solo para los seres humanos, sino que son fundamentales dentro de sus cadenas tróficas, dentro del funcionamiento de lo que sería un ecosistema. Este ecosistema, como tal, ya se refiere a todos los componentes abióticos, todo lo que sería agua, energía, nutrientes, ¿sí? Todo lo que se requiere como tal para que el medio funcione y estas comunidades de seres vivos puedan estar coexistiendo y funcionando de una manera adecuada, ¿sí? Entonces los ecosistemas van a ser combinaciones complejas de organismos vivientes y no vivientes que van a interactuar y participar en procesos intrincados afectando unos a otros. Ellos van a proveer beneficios a la sociedad y a las economías y van a presentar múltiples servicios esenciales para aumentar lo que va a ser la seguridad y el establecimiento de las diferentes comunidades a largo plazo. Este suministro de bienes y servicios ecosistémicos va a ser vital para todos los sectores, ¿sí? Porque va a contribuir a que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y al mantenimiento de la paz social. Y esto lo podemos ver ahorita. Si se dan cuenta, conforme perdimos el servicio ecosistémico del control de enfermedades, nosotros perdimos todo lo que sería el mantenimiento de la paz, de los trabajos, de la vida como la conocemos, ¿sí? Y por eso es que tenemos muchísimas restricciones y muchísimos problemas porque perdimos un servicio ecosistémico fundamental, que es el del control de las enfermedades, y vamos a ir ahorita para allá, ¿no? Las conexiones entre los sectores de bienestar económico y social tienen un vínculo muy importante con lo que va a ser la calidad y la capacidad del ecosistema para poder sustentar sus funciones básicas, ¿sí? Ya que va a ser el centro del enfoque de la gestión integrada para el desarrollo sostenible, y el valor económico de los servicios ecosistémicos aún no es ignorado con frecuencia
a pesar de que destacados estudios demuestran que hay una enorme contribución a escala global de lo que es la relación del ecosistema versus el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? La pérdida progresiva de lo que es la biodiversidad va a ocasionar que los ecosistemas sean más vulnerables, afectando su capacidad de adaptación. Y a medida que la población humana crece, actualmente a una tasa aproximada de 1 millón de personas cada 4.5 días, pues la demanda de bienes y de servicios intensivos pues va a aumentar. Y los ecosistemas se van a ver afectados por este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el creciente cúmulo de personas que se están aglomerando en el mundo, pues va a tener un efecto muy grave en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y por tanto en la disponibilidad de recursos a largo plazo para la mayoría de nosotros. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema y biodiversidad tenemos que entender que son procesos complejos. Hablamos de una estructura y procesos biofísicos, por ejemplo, estructura y composición de la vegetación ribereña. Tenemos que entender que cuando hablamos de biodiversidad, yo les hablaba que el movimiento conservacionista es muy complicado porque se centró en un inicio en hablar sobre lo que era más bien la conservación de especies, pero las especies no se pueden conservar de manera aislada. Las especies solamente pueden mantenerse cuando tenemos como tal el mantenimiento de todas las funciones abióticas dentro de ese ecosistema, que es el agua, el clima, la vegetación, ¿sí? Muchísimas otras cosas. Entonces cuando yo controlo o yo conservo esa estructura y esos procesos biofísicos, yo puedo hacer que las funciones ecológicas dentro de mi lugar o dentro del área que yo estoy estudiando se mantengan, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo pueda seguir teniendo tasas de evapotranspiración adecuadas por medio de los árboles, que yo pueda seguir teniendo retención de sedimentos y de nutrientes, que yo pueda seguir teniendo el adecuado proceso de mis flujos flujos energéticos entre las comunidades de seres vivos que están interactuando en esa comunidad. Entonces cuando yo tengo un ecosistema y una biodiversidad estable, yo puedo tener servicios ecosistémicos que van a ser servicios de provisión de diferentes recursos, ya sean agua, ya sean alimentos, ya sean control climático, cuestiones de ese estilo. Cuando yo tengo un flujo constante de servicios ecosistémicos, entonces yo puedo mantener mi bienestar socioeconómico. ¿Qué significa esto? Yo puedo seguir teniendo beneficios de este ecosistema y le sigo teniendo un valor económico consistente, y esto es la razón por la cual yo tengo que tener un manejo y una conservación y restauración ecológica, porque si se dan cuenta, si yo le doy en la torre a mi pilar inicial, que era el ecosistema y mis seres vivos que estaban interactuando ahí, yo no tengo servicios ecosistémicos, y en el momento en el que yo no tengo servicios ecosistémicos, yo pierdo lo que sería mi bienestar socioeconómico. ¿Por qué? Pues porque los motores socioeconómicos de la degradación de los ecosistemas pues son diversos, desde los más pobres en sus esfuerzos por sobrevivir a los más ricos con su producción y patrones de consumo insostenible, ¿no? Como lo son los países de primer mundo. El último informe de la ONU declaró que la degradación y consiguiente pérdida de los servicios ecosistémicos pues es un obstáculo para alcanzar lo que eran los objetivos del desarrollo sostenible, y que podrían aumentar de forma significativa durante la primera mitad del siglo XXI, ¿sí? Porque pues no hemos podido lograr reducir la pobreza, ni el hambre, ni las enfermedades, y esto es crucial para poder mantener los ecosistemas sanos, ¿no? Es fundamental tan solo para este papel que desempeñan los ecosistemas en el mantenimiento de la cantidad y la calidad de agua que podemos nosotros aportar para la vida humana. Y sabemos que el agua, por ejemplo, es un recurso esencial y primordial para todos los seres humanos y para el establecimiento de las comunidades. Entonces vamos a hablar de algo importante, que es el manejo de los ecosistemas. El manejo de los ecosistemas va a ser una aproximación que va a intentar involucrar a todos los interesados de distintas áreas en definir alternativas sustentables. Esto va a tener que abarcar tanto el aspecto social como el aspecto económico como el aspecto ambiental. Tenemos que tener una correcta correlación
de estos tres ejes, ¿sí?, de la vida cotidiana. Es una herramienta de uso de conservación y restauración para los ecosistemas y tiene una visión netamente holística. ¿Qué significa que sea holística? Que el todo es más que la suma de sus partes. No podemos verlo como especies aisladas o como una parte aislada del ecosistema, sino la manera en la que cada uno de estos pequeños engranes se van relacionando, tanto especies vivas como las condiciones abióticas del ecosistema, para que se pueda seguir manteniendo su funcionalidad a largo plazo. Y entonces nosotros tenemos que hablar de cuestiones de servicios ecosistémicos que van a darnos un montón de cuestiones importantes, pero que solamente van a seguir dándonos esa provisión de recursos si nosotros tenemos un manejo adecuado de los ecosistemas. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a tener una reserva de genes que van a estar contenidos en especies, y esas especies van a estar contenidas en los ecosistemas. Estos genes son los recursos genéticos o la materia prima para que nuestras especies puedan sobrevivir. Estas diferentes especies nos van a dar muchos bienes y servicios, como lo son la polinización, el control biológico, servicios farmacéuticos o materia prima para la producción de alimentos, ¿no? Y los ecosistemas ya nos pueden dar regulación de gases, regulación de climas, regulación de disturbios, regulaciones hídricas, oferta y calidad de agua, retención de sedimentos, formación de suelos, reciclado de nutrientes y fertilidad de suelos, tratamiento de residuos, refugio de algunas especies, materia prima de producción de alimentos, recreación cultural, belleza escénica e incluso la producción de lo que sería la biodiversidad. Entonces, ¿de dónde surge este término de lo que es los servicios ecosistémicos? Surge de algo que se llama el Millennium Ecosystem Assessment, la Asociación de los Ecosistemas del Milenio, y se formó en el 2003. Esta asociación define a los servicios ecosistémicos como todos los beneficios que los hombres obtienen de los ecosistemas. Es simple y es realmente de peso. Es absolutamente todo lo que nos da la naturaleza, ya sea de manera tangible o de manera intangible, debe de ser visto como un servicio ecosistémico. ¿Por qué es importante estudiar los servicios ecosistémicos? Pues porque es una perspectiva con creciente aceptación debido a que tiene una visión netamente antropocéntrica de los ecosistemas. ¿Por qué es una visión netamente antropocéntrica? Pues porque nos habla realmente de lo que yo estoy obteniendo del ecosistema. ¿Qué es lo que yo obtengo del ecosistema si yo lo mantengo saludable, ¿no? No desde el punto de vista de lo que requieren el resto de los animales, sino de lo que yo como hombre puedo obtener de este ecosistema si este ecosistema se mantiene saludable y con sus funciones intactas. Entonces yo aquí voy a hablar de varias cosas, que sería la cantidad de recursos que puedo obtener, la calidad de los recursos que me está dando y la sostenibilidad. ¿Esto para qué? Para asegurar que nuestras necesidades básicas sean cubiertas, que tengamos un desarrollo socioeconómico estable y que mi ecosistema siga prosperando. ¿Para qué? Para evitar que tengamos desastres y para evitar la transmisión de enfermedades o la generación de contaminantes. ¿Cómo voy a tener yo esto? ¿O para qué lo voy a tener? Pues para generar bienestar humano y a partir de ese bienestar humano generar paz, estabilidad y una política sustentable. Entonces, este concepto nos va a permitir analizar ese vínculo que existe entre el funcionamiento de los ecosistemas y nuestro bienestar humano, que van a estar estrechamente relacionados. Si yo tengo un medio ambiente degradado, pues forzosamente yo voy a tener poco nivel de bienestar. Dense cuenta que la mayoría de los países de tercer mundo que viven en extrema pobreza también se han convertido en los basureros del mundo. Los principales lugares que eran primeros lugares en biodiversidad han sido saqueados por las empresas de primer mundo. No nos vayamos muy lejos, lo podemos ver en Chiapas, lo podemos ver en el Amazonas, lo podemos ver en el Congo, lo podemos ver en muchísimos lugares donde teníamos recursos ecosistémicos que proveían alimento y seguridad a las poblaciones circundantes, pero que una vez que empezó a degradarse el medio ambiente perdieron el servicio de provisión de agua, de control de enfermedades, de control de inundaciones, de regulación climática y de muchísimas otras cosas, ¿sí? Y entonces vamos a ver que ese nivel de bienestar va a estar relacionado con la calidad del medio ambiente, y véanlo desde el punto de vista incluso de la plusvalía. No es lo mismo vivir en un departamento que esté cerca del bosque de Chapultepec a vivir al lado del bordo de Xochiaca,
¿sí? Desde el punto de vista económico, vale más un lugar que está cercano a un bosque a un lugar que está cercano a un basurero, y eso es porque la degradación de ese ecosistema tiene repercusiones importantes en la salud y en el bienestar de las personas. Entonces vamos a ver un ejemplo. La agricultura, la ganadería y las actividades forestales y la pesca se van a beneficiar de los servicios ecosistémicos, y a su vez estos van a proporcionar efectos positivos y efectos negativos. Por ejemplo, la agricultura va a proporcionar hábitats a las especies silvestres y crea paisajes con valor estético. Los efectos negativos es que usamos muchísimos plaguicidas, homogeneizamos el paisaje porque utilizamos un solo tipo de cultivo y podemos reducir la polinización natural. Los bosques ayudan a mantener ecosistemas acuáticos saludables y proporcionan fuentes viables de agua limpia, pero la deforestación y la ordenación deficiente, el ordenamiento territorial deficiente puede hacer que aumenten las inundaciones y los corrimientos de tierras durante los ciclones o las temporadas de lluvias, ¿no? Cuando tenemos deslizamientos esporádicos cercanos a algunos pueblos donde antes había selvas, ¿no? Los excrementos de animales también pueden ser una fuente importante de nutrientes y de dispersión de semillas, y pueden mantener la fertilidad de los suelos en los pastizales. El exceso de excrementos animales y su gestión deficiente también pueden conllevar a la contaminación del agua y ponen en peligro la biodiversidad acuática. La acuicultura sostenible e integrada también puede mejorar la función de protección contra inundaciones que ejercen los manglares, pero la pesca excesiva tiene consecuencias devastadoras en las comunidades de los océanos, puesto que va a desestabilizar la cadena alimentaria y va a destruir los hábitats naturales de numerosas especies acuáticas. Entonces hay que hablar de la diferencia entre un servicio ambiental y un servicio ecosistémico. Un servicio ambiental es un término utilizado principalmente entre los tomadores de las decisiones y otorga más peso al concepto de ambiente o medio ambiente, en el cual no se explican las interacciones necesarias para que se puedan proveer dichos servicios ecosistémicos. Simplemente es un término que se utiliza para la política, mientras que el servicio ecosistémico sí enfatiza el hecho de que es un ecosistema, es decir, que es un conjunto de organismos de condiciones abióticas y sus interacciones, y que estas interacciones van a permitir que los seres humanos se vean beneficiados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué se utiliza la definición del Millennium Ecosystem Assessment? Pues primero porque fue una iniciativa muy ambiciosa hasta este momento a nivel mundial por su amplitud, cobertura temática y cobertura mundial, ya que abarca una definición de 1.365 científicos pertenecientes a 95 países, y es una definición mucho más sencilla que permite tener un impacto más claro y directo sobre los tomadores de decisiones sobre el por qué es importante, ¿sí?, tener o pensar, hablar del valor del ecosistema desde el punto de los servicios que nos está ofreciendo. Entonces, de acuerdo con el Millennium Ecosystem Assessment, en el 2003, los servicios ecosistémicos se clasificaban según la forma en cómo eran provistos y la forma en cómo se relacionaban con el hombre. Entonces, nosotros teníamos 4 tipos de servicios ecosistémicos: el de provisión, el de regulación, los culturales y los de soporte. Los servicios de provisión van a ser todos aquellos recursos tangibles, finitos, aunque renovables, que se pueden apropiar directamente, cuantificar y contabilizar. Ejemplos de estos los vamos a ver, por ejemplo, con los alimentos. Prácticamente todos los ecosistemas van a proporcionar las condiciones necesarias para el cultivo, la recolección, la caza o la cosecha de alimentos. Actualmente el mundo produce lo suficiente como para alimentar a la población mundial de 7.000 millones de personas, pero hoy en día el mundo produce un 17% más de alimentos por personas que hace 30 años, al haber aumentado la producción alimentaria a mayor ritmo que el crecimiento de la población en los últimos 2 decenios, ¿sí? Eso hace que nosotros hayamos tenido como una sobreexplotación. Estamos produciendo mucho más de lo que en realidad necesitamos. Ahora, de todos los servicios ecosistémicos, la producción de alimentos no es uno de los que ha mostrado
una constante tendencia ascendente en la historia reciente. No obstante, en la actualidad se reconoce que los aumentos de la producción y la productividad agrícola fueron acompañados a menudo de efectos adversos sobre la base de lo que serían los recursos naturales de los que depende la agricultura, efectos tan graves que ponen en peligro su potencial productivo para el futuro, ¿no? Porque estamos agotando la capacidad o los nutrimentos que tiene la tierra. En los últimos decenios han surgido enfoques ecosistémicos de intensificación agrícola a medida que los agricultores empezaron a adoptar prácticas sostenibles, que han sido muy pocos, fundamentales, que estas prácticas han sido fundamentales para lograr los beneficios de los servicios ecosistémicos, reduciendo al mismo tiempo los efectos negativos de las actividades agrícolas. Ahora, por otra parte, el ganado, casi un tercio del consumo humano de proteínas, los productos de origen animal de este tipo desempeñan un papel muy importante en la nutrición del hombre, especialmente en lo que respecta a los micronutrientes. Este ganado puede digerir la celulosa del pasto y convertirla en proteínas aptas para el consumo humano. No es la única manera de producir alimentos en grandes zonas de pastizales y es la única forma de producir alimento a gran escala en las zonas de pastizales, pero hay sistemas de producción pecuaria que se basan en cereales que lo que pueden dar lugar a una competencia entre los alimentos, entre el ser humano y lo que sería el ganado. De hecho, actualmente el 70% de los cereales que se producen en nuestro país no son para consumo humano, sino para el consumo del ganado, lo cual es algo preocupante porque en realidad esa cantidad de alimento que se le da a los animales podría fácilmente cubrir las necesidades alimentarias de toda la población en México, pero no se hace porque nosotros tenemos una huella ecológica muy alta con respecto al consumo de carne, ¿sí? Esto es con respecto a lo que sería, por ejemplo, los alimentos. Ahora también tenemos con respecto a lo que serían las materias primas. Las materias primas se refiere a que los ecosistemas proporcionan una gran diversidad de materias, como lo que serían la madera, los biocombustibles y las fibras de especies vegetales y animales cultivadas o silvestres. No solamente tenemos, cuando hablamos de materias primas, no tenemos que basarnos únicamente en pensar en lo que serían las cuestiones de minería, ¿no? Sí, si bien tenemos una gran cantidad de recursos que extraemos de materias preciosas como plata, como oro, bronce en nuestro país, la mayoría de las materias primas se refieren a lo que sería el ganado, que proporciona diferentes tipos de materias como fibra, lana, mohair, cuero o productos conexos utilizados en la industria de lo que sería la alimentación, como los huesos y la carne, ¿no? Entre otros ejemplos de materias primas también relacionadas con la pesca, de captura y acuicultura figuran el cultivo de microalgas, por ejemplo, y los desechos de pescado para la producción de biocombustibles, los manglares para la producción de materiales de construcción y pescado ahumado, o las conchas para la elaboración de joyas y otros objetos de valor cultural o turístico, ¿no? En lo que serían las playas. Ahora, otro punto importante sería el agua dulce. El agua dulce es importante ya que los ecosistemas desempeñan esta desempeña un papel fundamental en el suministro y el almacenamiento del agua, ¿sí? Una familia promedio en México consume alrededor de 1.530 litros al año. Esto únicamente en gasto de agua embotellada, de lo cual se destina el 6% al gasto, es el 6% de todo esto al gasto del agua en el hogar. Cada hogar compra aproximadamente 82 garrafones de agua anualmente, lo cual podría ser todavía un poco más grande, ¿no? Esto es en promedio, pero en la zona metropolitana prácticamente nos echamos un garrafón por semana. Entonces piénselo ahora en el número de semanas al año, ¿no? El uso del agua en México es algo súper triste, porque el 77% de nuestra agua dulce se utiliza para la agricultura. El 14% se usa únicamente para el abastecimiento público, 5% para la generación de energía en plantas termoeléctricas y el 4% en la industria autoabastecida, es decir, para el tratamiento de aguas. Y si se dan cuenta, a lo largo del país la disponibilidad de agua es muy diferente,
por estado, ¿no? Teniendo que la que más consume, pues actualmente sería pues prácticamente la Ciudad de México y el Estado de México, que es la zona metropolitana, a pesar de ser lugares que tienen muy poca cantidad de agua disponible, ¿no? Y esta disponibilidad, esta medida per cápita, se ha reducido drásticamente en los últimos 100 años. ¿Por qué es importante el recurso del agua? Pues los cultivos dependen, como les decía, en gran medida del agua dulce, ya que casi pues el 77% de toda esta agua a nivel mundial se destina para el riego, ¿no? Los sistemas de cultivo mejorado pueden mejorar la capacidad de retención de agua en los suelos e intensificar el suministro para utilizar solamente el 60%, pero sigue siendo muy alta. Ahora, la ganadería también es importante con respecto al consumo del agua, ya que la huella hídrica proviene principalmente de lo que se consume. Se calcula que la ganadería utiliza el 15% del agua destinada a la agricultura. Y por otro lado, los pastizales, que constituyen un importante ecosistema en muchas de las principales cuencas hidrográficas del mundo, ¿sí? es utilizado para la misma agricultura. Ahora, la cubierta de los pastizales puede capturar entre un 50 y un 80% más de agua que los suelos carentes de cubierta herbácea, reduciendo el riesgo de sequías e inundaciones. Ahora, hay una ordenación en la pesca sostenible y un desarrollo sostenible para la acuicultura que pueden sustentar también el suministro de agua dulce proveniente de los ecosistemas acuáticos. Pero aún la gestión sostenible de las aguas dulces es fundamental, pero no ha sido desarrollada al 100%. Lo que sí es que necesitaríamos proteger los bosques, ya que ayudan a mantener los ecosistemas acuáticos saludables y proporcionan suministros fiables de agua dulce limpia. Aunque los bosques no solo filtran y limpian el agua, sino que también contribuyen a evitar la erosión del suelo, reducir la sedimentación en los embalses y mitigan el riesgo de desplazamiento de tierras o de inundaciones en algunos poblados. Entonces, esto es con respecto a esta parte. Pero también tenemos otro tipo de recursos que seguirían, por ejemplo, los recursos medicinales. Los ecosistemas naturales también proporcionan una diversidad de organismos que ofrecen remedios eficaces para muchos tipos de problemas de salud. Se utilizan en la medicina popular y tradicional y se elaboran también algunos productos farmacéuticos, que es lo que se llama la famosísima bioprospección, ¿no? Que es cuando llegan grandes farmacéuticas a lugares lejanos en la sierra, les preguntan qué se utiliza para diferentes remedios o para diferentes males, se llevan estas plantas, lo que hacen es secuenciarla en los laboratorios, identifican cuáles son los compuestos activos, los aíslan y entonces ahora sí los patentan y los comercializan, y luego hacen que muchas de las comunidades originarias que los utilizaban ya no puedan utilizarlo por las cuestiones de los patentes. Estos recursos medicinales han sido utilizados durante milenios en los pueblos y se han recogido y utilizado plantas medicinales o partes de ellas por sus propiedades curativas. En todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, existe un interés cada vez mayor por las plantas medicinales y aromáticas en cuanto a su uso, desarrollo, cultivo y conservación, utilizándolo para fines comerciales. Hoy en día las medicinas derivadas de las plantas constituyen la base de los tratamientos médicos en muchos países, como les comentaba, ya que muchos tratamientos tradicionales son considerados como precursores de los tratamientos modernos, ¿no? Aunque muchas veces no se les da el beneficio que deberían de tener las comunidades originales que los utilizaban, e incluso pierden muchas veces los derechos de seguir utilizando este tipo de medicinas tradicionales. Ahora, otro tipo de servicio ecosistémico son los servicios de regulación. Estos son beneficios que derivan de la regulación de los procesos ambientales y vamos a ver que son muchísimos. Algunos son, por ejemplo, la regulación del clima local y la calidad del aire. Los ecosistemas van a influir en el clima local y la calidad del aire. Los árboles y otras plantas van a desempeñar un papel importante en la regulación de la calidad del aire mediante la eliminación de contaminantes de la atmósfera. Esto es importante porque está estrechamente relacionado con lo que sería la cobertura vegetal y el deterioro de lo que serían los ecosistemas circundantes. Los contaminantes atmosféricos van a tener efectos sobre los cultivos agrícolas, incluyendo las especies anuales y perennes, ya que pueden afectar a los procesos internos de las plantas que controlan o alteran el crecimiento y la reproducción, influyendo de este modo en el rendimiento de los mismos cultivos.
La ganadería también puede influir negativamente en la calidad del aire local, especialmente por la emisión de amoníaco procedente de los sistemas ganaderos con elevada densidad animal, y la instalación de filtros en los establos podría contribuir a reducir este impacto. Ahora, los árboles urbanos también pueden influir en la calidad del aire, ya que convierten el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis, interceptan partículas contaminantes como polvo, ceniza, polen y humo, absorben gases tóxicos como el ozono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, emiten también diferentes compuestos orgánicos volátiles, contribuyendo así a la formación de ozono en las ciudades, y reducen la temperatura local del aire. Son excelentes controladores del clima y reducen las temperaturas extremas de los edificios tanto en invierno como en el verano, reduciendo por lo tanto las emisiones contaminantes de las instalaciones de generación de energía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las plantas son magníficas en la regulación climática y en la calidad del aire. Y esto tiene también que ver con lo que sería el secuestro y el almacenamiento de carbono, donde los ecosistemas regulan el clima mundial mediante el almacenamiento de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando los árboles y las plantas crecen, van a eliminar dióxido de carbono de la atmósfera y lo van a retener eficazmente dentro de sus tejidos en forma de biomasa, como un almacenamiento de nutrientes. El problema es que cuando tenemos quemas forestales inmensas, esta cantidad de dióxido de carbono que estaba almacenada en biomasa pues va a regresar a la atmósfera en forma de dióxido de carbono de una manera muy acelerada. Entonces, históricamente, la conversión del uso de la tierra y el cultivo del suelo han sido una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se calcula que son responsables de aproximadamente 1/3 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la mejora de las prácticas agrícolas podría ayudar a mitigar el cambio climático mediante la reducción de estas emisiones precedentes de la agricultura. Ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las cadenas de producción ganaderas ascienden a 7.1 gigatoneladas de dióxido de carbono, equivalentes al año, ¿sí? O dicho de otro modo, el 14.5% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por el hombre. Parte de estas emisiones son procedentes de la ganadería y están asociadas al cambio directo e indirecto del uso de la tierra, que afectan la existencia de carbono en los suelos, la vegetación y el potencial de captación de estos. Los océanos también son sistemas acuáticos importantes que son secuestradores y sumideros de gases de efecto invernadero. Actualmente los océanos absorben alrededor de 1/3 del exceso de dióxido de carbono liberado en el aire, y aproximadamente el 93% del dióxido de carbono de la Tierra se almacena en los océanos. Esto ha causado también, tenemos que hablarlo, de la acidificación de los océanos, ¿sí? Y esto ha traído como consecuencia la muerte de muchísimos sistemas bióticos, como por ejemplo lo serían los corales. El calentamiento también de la tierra y la acidificación de estos océanos pueden afectar la pesca y la acuicultura mediante cambios en los procesos biológicos y en las distribuciones de las especies, aumentando también el nivel del mar y haciendo un descoloramiento de los corales debido a su muerte y fenómenos externos, y poniendo en riesgo por enfermedades y problemas posteriores a su captura, ¿sí? Entonces tenemos realmente muchos problemas asociados con la acidificación de los océanos. Además, los árboles urbanos también pueden influir en la calidad del aire de la siguiente manera, ya que convierten el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis, como les había dicho. También emitían otros compuestos orgánicos volátiles que ayudaban a la formación del ozono, y como les decía en un inicio, ayudaba con la formación de biomasa al atrapar esta cantidad de dióxido de carbono en forma de biomasa dentro de sus tejidos. Entonces también tenemos como otro servicio de regulación la moderación de los fenómenos externos, que significa que los ecosistemas y los organismos vivos crean amortiguadores contra las catástrofes naturales, reducen los daños causados por inundaciones, tormentas, tsunamis, avalanchas, desprendimientos de tierras y sequías, y esto lo podemos ver incluso ahorita con las acciones del cambio climático. En los últimos años, la creciente variabilidad del clima ha ocasionado episodios de sequía
aún más graves y frecuentes, lo cual influye en los sistemas agrícolas en todas las fases de crecimiento y en consecuencia en el rendimiento de los cultivos. La diversificación y el ajuste de los modelos de cultivo son una manera de reducir pérdidas, mitigando así los efectos de las sequías en la vida de la población rural, que sigue siendo muy pobre. Ahora, en algunos fenómenos meteorológicos extremos y las catástrofes naturales presentan una amenaza cada vez mayor para los bosques del mundo, ya que las condiciones de los propios bosques pueden influir en los fenómenos extremos. Por ejemplo, una buena cobertura forestal y una adecuada gestión de lo que serían los bosques pueden reducir la incidencia y el alcance de las inundaciones, los desprendimientos de las zonas en las tierras circundantes, pero sin embargo el alcance de las grandes inundaciones en los tramos inferiores de las principales cuencas fluviales no parece estar relacionado con el grado de cubierta forestal o con las prácticas de gestión de las áreas de captación. De igual modo, los bosques no pueden evitar desprendimientos o corrientes de tierras a gran escala provocados por los fenómenos tectónicos o de lluvias torrenciales causadas por las variaciones climáticas que hemos tenido en los últimos años, ¿sí? Entonces, el tratamiento de aguas residuales también es un fenómeno es un servicio de regulación, y este está relacionado, sí, con las cuestiones de que algunos ecosistemas como los humedales pueden filtrar efluentes, descomponer residuos mediante la actividad biológica de los microorganismos y eliminan agentes patógenos nocivos, ¿no? Por ejemplo, se han utilizado muchísimos humedales artificiales para la purificación de agua con entradas de aguas grises, tenemos trampas de grasas y de sólidos, y luego pasamos por la parte de lo que serían los biofiltros, que ya son algunas plantas específicas de lo que serían los humedales y ciertos tipos de ¿cómo decirlo?, de sustratos, como lo podrían ser algunas gravillas, para que pudiesen filtrar el agua y después tener ya nada más la salida de esas aguas tratadas, ¿no? Este tratamiento de aguas residuales, ¿sí?, se utiliza también en algunos efluentes agrícolas que constituyen una importante fuente de contaminación del agua. Pueden diseñarse también algunos sistemas agrícolas para promover el tratamiento de las aguas residuales con lo que serían los humedales o las franjas de protección, pero este trabajo está dirigido aún a reducir estos efluentes, que puede contribuir a aliviar la presión sobre el ecosistema, pero aún no se ha llevado a gran escala debido a los costos de la construcción de esta infraestructura, y muchas especies también de peces son esenciales para el buen funcionamiento de estos humedales, que van a constituir el principal mecanismo natural de tratamiento de aguas residuales. Pero estos peces y los moluscos y otros animales acuáticos, así como los hábitats, son partes vitales del funcionamiento del ecosistema, aunque no siempre se han adicionado de manera eficaz cuando tenemos la instalación de algunos humedales artificiales, ¿sí? Ahora, otro servicio ecosistémico de lo que sería de regulación es la prevención de la erosión y la fertilidad del suelo. La cubierta vegetal va a prevenir la erosión del suelo y va a garantizar la fertilidad mediante procesos biológicos naturales como la fijación del nitrógeno, pero la erosión del suelo es un factor clave en el proceso de degradación de la tierra. Esto lo vamos a ver más adelante en otra presentación que habla de la pérdida de la fertilidad y los procesos de desertificación. Entonces necesitamos invertir en procesos de degradación de suelo. El agua y los recursos biológicos son componentes esenciales para lograr la seguridad alimentaria y de los medios de vida. Los síntomas de degradación de suelo son numerosos y comprenden la disminución de la fertilidad, la acidificación, la salinización y la alcalinización, y el deterioro de la estructura del suelo, junto con la erosión eólica, hídrica acelerada, llevan como consecuencia la pérdida de la materia orgánica y de biodiversidad, y por lo tanto decrece la cantidad o las prácticas agrícolas que se pueden tener en muchas tierras, lo que causa hambre en el mundo. Ahora, los excrementos animales también pueden contribuir a una importante fuente de nutrientes y mantener la fertilidad del suelo en los terrenos de pasto y las tierras de cultivo, especialmente en los países desarrollados, pero en grandes cantidades también pueden causar la acidificación de los suelos por la acumulación de nitrógeno que está contenido en las heces y en la orina del ganado. Entonces tenemos muchos problemas asociados con esto. Ahora, algunos estudios han demostrado que cuando
cuanto más se parece un sistema agrícola a un bosque natural en su estructura de cubierta y espacio de árboles y cubierta vegetal, pues menos probabilidades va a haber de que se erosione el suelo. Durante siglos se han utilizado técnicas agroforestales tradicionales que proporcionan tanto una cubierta vegetal como una cubierta o más bien un cultivo ya intensivo de algunos otros productos. Estos procedimientos mixtos nos permiten tener una producción a gran escala, pero realmente se utilizan muy poco debido a que no cumplen con nuestros requerimientos de producción masiva, ¿no? Otro proceso muy importante es el de la polinización. En los agroecosistemas, los polinizadores son vitales para la producción hortícola y de forraje, así como la producción de semillas de numerosos cultivos de raíces y de fibras. El fenómeno de la polinización es muy importante, ya que la seguridad alimentaria, la diversidad de alimentos, la nutrición humana y los precios de los alimentos dependen fuertemente de los animales polinizadores, y la polinización animal está sometida a presiones por factores de destrucción del hábitat y las prácticas agrícolas no sostenibles, tales como la intensificación del uso de plaguicidas y las prácticas inorgánicos, ¿no? Entonces existen un gran interés renovado por ayudar a la naturaleza a proporcionar servicios de polinización mediante el empleo de las mejores prácticas de gestión agrícola que favorecen la polinización silvestre, tales como la plantación de setos, hacer una diversificación vegetal, el empleo de recubrimiento orgánico o el uso prudente de reducción o reducido de plaguicidas. Y esto lo hemos visto porque con el decremento de las abejas o la desaparición de muchos de los polinizadores, hay países que han tenido que empezar a hacer la polinización a mano, y entonces el hecho de cualquier fruta que ustedes piensen, cualquier fruta que tenga la alimentación con semillas requiere forzosamente de la polinización. Entonces, si nosotros no tenemos bosques naturales que sean hábitats para estos polinizadores que proporcionen refugio y alimento, pues entonces vamos a tener que enfrentarnos a la gran extinción de polinizadores. A pesar de lo que se cree, las abejas no son las principales polinizadores, o por lo menos no la Apis mellifera, que es la que utilizamos para la generación de mieles. Los murciélagos, algunos reptiles, mariposas, moscas, escarabajos y principalmente abejas silvestres y avispas, así como especies de libélulas, colibrís y muchísimas diversidad de escarabajos, son importantísimos polinizadores, ¿sí?, dentro de el estilo de vida. Y también esto nos sirve para el control biológico de plagas. Denme un segundo. Bueno, volvemos a esta parte de lo que era el control biológico. Disculpen la pausa. El control biológico de plagas se refiere a las actividades de los depredadores y parásitos en los ecosistemas que sirven para controlar las poblaciones de posibles vectores de plagas y enfermedades. ¿Por qué son importantes? Este control biológico de plagas nos ayuda a evitar la propagación de algunas especies que pueden ser dañinas para el hombre, principalmente de lo que serían mosquitos, chinches, hormigas, algunas arañas, ¿sí? Y entonces tenemos que este control de plagas es bien importante porque nos ayuda a tener un control natural y ya no depender de pesticidas o cuestiones de este estilo que también pueden dañar nuestra salud. La producción agrícola va a depender no solo de los cultivos, sino también de la biodiversidad asociada a los ecosistemas agrícolas. Las plagas, las enfermedades y las malezas van a limitar la producción de cultivos y a su vez también se van a ver limitadas por la acción de sus enemigos naturales, fundamentalmente artrópodos y microorganismos. Estas plagas, lo ideal no es combatirlo con un montón de DDT y plaguicidas, sino que hay muchos controladores biológicos naturales que se pueden utilizar dentro de los campos de cultivo para evitar tener efectos dañinos a largo plazo en la salud humana, ¿sí? Las enfermedades también, existen enfermedades animales ocasionadas que ocasionan grandes pérdidas económicas tanto para agricultores particulares como a escala nacional o regional,
Y el parasitismo, por ejemplo, de nemátodos, que son estos gusanos intestinales, gastrointestinales, son unas de las afectaciones más importantes que dificultan la cría de pequeños rumiantes en las regiones tropicales y subtropicales. Es posible que el control biológico de los nemátodos gastrointestinales de los rumiantes mediante hongos depredadores podríamos hacerlo de manera natural. Asimismo, las aves de corral se utilizan para el control de garrapatas y otros vectores de enfermedades de animal a humanas. ¿Sí? Entonces es importante realmente tener este control de plagas no solamente desde el punto de vista de la salud humana, sino también para la producción de bienes y servicios. Otro servicio importante es el de la regulación de los flujos del agua. Esta regulación de los flujos del agua es un servicio clave proporcionado por la cobertura y la configuración del uso de suelo, pero su dinámica es mal comprendida por la mayoría de los encargados de la formación de políticas y las organizaciones dedicadas a la al ordenamiento ecológico de las tierras, debido a que nosotros generalmente el lugar donde se lleva a cabo la captación de agua no es el lugar donde vamos a tener el beneficio. Piénsenlo, por ejemplo, cuando se van a Cuernavaca. Si se dan cuenta, suben la montaña y cuando van subiendo la montaña se ve un bosque de pino y de pino encino. Ese bosque pues es muy húmedo. Ese bosque es lo que nos ayuda a que nosotros podamos tener zonas de albercas en Cuernavaca, porque es el que se encarga de la captación del agua de lluvia. Entonces esa agua de lluvia recae, cae, entra, pasa todo lo que sería el manto acuífero y entonces se va a ver en la parte baja de la montaña, que sería ya a pie de Cuernavaca. Entonces, ¿quiénes se benefician económicamente de la captación de agua de lluvia? Pues Cuernavaca. ¿Quién debería de pagar por el uso del servicio ecosistémico de la captación de agua de lluvia? Pues tendrían que pagar los mismos que se están beneficiando por el agua en Cuernavaca a la parte de los ejidatarios de los bosques, para que no se estuviera quitando la cobertura forestal, porque eso va a hacer que la cantidad de agua que se esté proporcionando pues sea menor, ¿no? A largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, estos bosques son muy importantes, ya que influyen en la cantidad de agua disponible y en el ciclo temporal del suministro de la misma. La regulación del flujo de los caudales ejercida por los bosques va a ser el resultado de procesos que se van a desarrollar en la cubierta de copas, en la superficie y bajo la superficie del suelo, que es una combinación de intercepción, transpiración, evaporación, evapotranspiración e infiltración del agua. Por consiguiente, la gestión forestal sostenible es fundamental para la regulación de los flujos del agua y por lo tanto es muy necesario que se empiece a hablar del pago por servicios ecosistémicos de lo mismo. Entonces, otro tipo de servicios son los bienes culturales, que son tangibles e intangibles, producto de las percepciones individuales o colectivas que van a estar fuertemente dependientes del contexto cultural. Estos tienen que ver con, por ejemplo, las actividades de recreo y salud mental y física, que se refiere a las oportunidades recreativas basadas en la naturaleza, que van a desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la salud mental y física. También tiene que ver con lo que sería el turismo, o mejor dicho, el ecoturismo, que es un servicio ecosistémico cultural que comprende tanto beneficios para los visitantes como oportunidades de generación de ingresos para los proveedores del turismo natural en la zona, ¿no? El turismo forestal en este caso va a ser muy importante, ya que constituye un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar la gestión forestal, ya que los ingresos generados por el turismo pueden a menudo ofrecer un incentivo para la gestión forestal sostenible, ¿sí? Ya que han estado empezando a generar ingresos y empleos para las personas que viven cerca de estas comunidades, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Amazonas, donde, si se dan cuenta, las mismas personas de la lacandona son las que están cuidando el bosque porque están viviendo del ecoturismo y son los que están encargados, como coexisten todo el tiempo con la naturaleza, de que realmente estos servicios o esta calidad de sus selvas pues se mantenga a largo plazo, y es importante por eso que tengamos en cuenta como un servicio ecosistémico. La apreciación estética, el arte y el diseño también son muy importantes. Los animales, las plantas y los ecosistemas han sido fuente de inspiración de gran parte de nuestro arte, cultura y diseño, y también sirven cada vez más de inspiración para la ciencia. Ejemplo de esto es la rama, por ejemplo, de la biomimética, donde nosotros tenemos el desarrollo de cuestiones de arquitectura o de diseño industrial basados en la forma o en la emulación de formas naturales que podemos
podemos encontrar en la naturaleza, y lo podemos ver desde la formación de martillos ergonómicos basados en la forma del cuello del pájaro carpintero, cuestiones de ventosas basados en las patas de los geckos, tipos de bosques artificiales para la captación de residuos, la fabricación de algunas telas, cuestiones de telas bioluminiscentes o iridiscentes emulando la función de las escamas de las alas de las mariposas. Son ejemplos de lo que podría ser la apreciación estética, ¿no? Entonces, estas cuestiones son un poco complicadas porque, si se dan cuenta, no tienen un precio. No puede realmente ponerse un precio porque no son cuestiones tangibles de los bienes que nos está dando la naturaleza. Y podemos verlo lo mismo con la experiencia espiritual y el sentimiento de pertenencia. La naturaleza va a ser un elemento común en la mayoría de las principales religiones. Es un patrimonio natural. El sentimiento espiritual de pertenencia, el conocimiento tradicional y las costumbres conexas son importantes para crear un sentido de pertenencia a una región. Ahora, estos bienes culturales son muy complicados de ponerles un valor porque como tal no se puede. Es como cuando dicen, no, es que tus cosas valen oro. Sí, bueno, piénsenlo de esta manera. Si ustedes tienen la fortuna de tener un árbol en el patio de su casa, pueden saber lo maravilloso que es desde el punto de vista de el control del clima, el control de su temperatura, en que realmente es más fresco en verano, es un poquito menos frío en invierno. Pero si aparte de eso, ese árbol tenía un columpio donde que lo puso su bisabuelo, donde estuvo el abuelo, donde se subieron sus papás, donde se subieron ustedes y aparte donde jugó sus hijos, entonces ese árbol también cobra un valor emocional para ustedes. En términos prácticos, yo solamente podría decirles, su árbol tiene un valor de 2,000 pesos en términos de la materia, la madera que yo puedo extraer de él, y eso si es un árbol que sirviera, no pensando en un oyamel o en algo así. Si fuera un pirul, pues realmente el valor monetario es todavía menor, pero para ustedes el valor simbólico o el valor emocional sería muy grande. Entonces, ¿cómo le vamos a poner un precio a cuestiones culturales? ¿Cómo le ponen un precio a Teotihuacán? ¿Cómo le ponen un precio a sus selvas húmedas? ¿Cómo le ponemos un precio a la Reserva Ecológica del Pedregal? No podemos ponerle un precio en términos del valor cultural o emocional que nos dan los servicios culturales ecosistémicos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace muy difícil también que nosotros podamos conservarlos, porque sabemos que si no nos cuesta, pues no lo cuidamos. Entonces, el último bloque son los servicios de soporte, que son los procesos ecológicos básicos que mantienen el ecosistema y pueden no tener implicaciones directas sobre el bienestar humano. Este tipo de servicios generalmente no se ve. Tiene que ver con el hábitat de especies. Los ecosistemas van a proporcionar espacios vitales para lo que serían las plantas y los animales. También conservan una diversidad de complejos procesos que sustentan los demás servicios ecosistémicos. Algunos hábitats cuentan con un número excepcionalmente elevado de especies que los hace más diversos que otros desde el punto de vista genético, y estos ecosistemas se conocen como focos de diversidad o hotspots, puntos calientes. Estos agroecosistemas, si son bien gestionados y diversificados, pueden reducir la diversidad y complejidad de los ecosistemas naturales, creando un importante hábitat para las especies. Muchos de estos ecosistemas pueden proporcionar también altos rendimientos al tiempo que garantizan la producción a largo plazo como sistemas tradicionales para la producción arrocera o la producción agrícola, ¿sí? Los pastizales seminaturales también pueden considerarse entre los hábitats con niveles más altos de biodiversidad. Albergan una reserva única de especies adaptadas específicamente a hábitats abiertos. La gestión de madera extensiva suele ser la única manera de mantener estos hábitats, por lo que están amenazados con una doble presión de abandono, ¿sí? En algunos países están desapareciendo a un ritmo alarmante, principalmente en todo lo que es tercer mundo, por lo que es necesario promover prácticas de gestión sostenible de los pastizales para poder mantener vivos estos ecosistemas clave. Ahora, en conjunto, también los bosques tropicales, los de las regiones templadas y los boreales, ofrecen hábitats muy diversos para plantas, animales y microorganismos. Los bosques van a aportar más del 10% del PIB de muchos de los países pobres. A pesar de
de desempeñar un papel tan destacado en la economía mundial, el avance hacia la gestión forestal sostenible es aún limitado. Estamos en pañales y realmente no hay voluntad política por prácticamente ningún gobierno para poder tener una gestión adecuada de este tipo de ecosistemas, y hay una constante pérdida y degradación de los bosques en numerosos países en vías de desarrollo, ¿no? Principalmente todo lo que es tercer mundo. Y por último tenemos la conservación de la diversidad genética. Esta diversidad genética, que se refiere a la variedad de genes entre poblaciones de especies, y dentro de ellos se diferencia entre sí a las distintas razas, proporcionando la base para poder cultivar bien, adaptados a las condiciones locales, y tienen un acervo genético para el desarrollo de cultivos, ganado y comerciales. Ahora, nosotros actualmente tenemos una gran cantidad de semillas transgénicas. Estas semillas y cultivos transgénicos o artificiales o por selección artificial, lo que hacen es reducir esta variabilidad genética. El gran problema de este tipo de recursos o de este tipo de, de cultivos es que si nosotros tenemos una plaga a la que sea susceptible una de estas especies, va a acabar con todo, porque prácticamente son clones que no tienen la diversidad para resistir a virus o bacterias o plagas en específicas. Véanlo de esta manera. Si se dan cuenta, ahorita en la pandemia hay un factor estrechamente relacionado con la mortalidad, relacionado con el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico va a depender de tu variabilidad genética. Hay personas que no tienen factores de morbilidad, que se están muriendo, y hay personas que sí tienen factores de morbilidad e incluso factores asociados de la edad, que están resistiendo la enfermedad, pero esto se debe a su sistema inmunológico y a las variaciones genéticas que cada uno tiene. Si todos fuéramos cloncitos, si tenemos un alto índice de endogamia, entonces nosotros estamos propiciando que diferentes enfermedades ataquen los cultivos o los ganados y tengamos pérdidas importantes. En cuestión de agricultura, por ejemplo, la conservación y la utilización de la diversidad genética puede proporcionar las opciones necesarias para hacer frente a los factores adversos. La capacidad de los agroecosistemas para mantener e incrementar su productividad y adaptarse a las circunstancias cambiantes sigue siendo vital para la seguridad alimentaria de la población mundial. Ahora, en cuestiones ganaderas, desde la década de 1900 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de muchos cultivos al abandonar los agricultores todo lo que sería el mundo de múltiples variedades de razas locales y en favor de variedades genéticamente uniformes que dan un alto rendimiento. Pero tenemos el gran problema de que tendríamos problemas a largo plazo con la aparición de plagas. Y esto es fundamental para mantener la diversidad vegetal de plantas que son necesarias para el ser humano. Ahora, con respecto a cuestiones ya de lo del ganado, les decía que el 20% de las razas de ganado se consideran en peligro de extinción. En los últimos 5 años se perdieron 60 razas. Tengan esto en cuenta, un promedio de una raza al mes. Los criadores de ganado necesitan un amplio acervo genético al que recurrir para poder mejorar las características de sus animales en condiciones cambiantes. Las razas tradicionales adaptadas a las condiciones locales van a sobrevivir a épocas de sequía y adversidades mejor que las razas exóticas, y por consiguiente van a ofrecer frecuentemente a los agricultores pobres una mejor protección contra el hambre. El problema es que, si se dan cuenta, nosotros estamos consumiendo las mismas razas, ¿no? Los cortes de Angus, de no recuerdo, perdón, discúlpenme, no puedo darles ejemplos, casi no como carne, pero sí son cortes muy específicos ya de variedades que también pueden ser afectadas por diferentes vectores, ¿no? Véanlo, por ejemplo, con las gripes aviares, con las gripes porcinas, ¿no? No solamente el hacinamiento, sino que la baja variabilidad genética de estas especies favorece los brotes generalizados o muy amplios que hacen que se pierdan gran cantidad de las especies de corral, ¿no?, que nosotros estamos consumiendo. Entonces,
De manera general tenemos servicios de provisión, de regulación, culturales, de soporte y la biodiversidad. La biodiversidad no entra dentro de uno solo, sino que abarca un poquito de todo, porque por ejemplo dentro de la provisión tenemos agua dulce, madera, alimento, productos no maderables. En regulación tenemos regulación climática, control de enfermedades, regulación del agua, calidad del agua, control de deslave e inundaciones. En los culturales tenemos espiritual y religioso, recreativo y ecoturístico, educativo, sensación de placer, estético y la herencia cultural. Y en soporte tenemos formación y retención de suelos, ciclaje de nutrientes, productividad primaria y ciclos biogeoquímicos. Y si se dan cuenta, la biodiversidad entra en todos estos servicios, en los 4 puntos. Y nosotros podemos ver que estos servicios ecosistémicos los podemos dividir en 2 partes: recursos naturales, que son todos los bienes tangibles, prácticamente todos nuestros servicios de provisión, y servicios ambientales, que serían bienes intangibles, donde entrarían ya nuestros servicios de regulación, los culturales y los de soporte. Y entonces hay una estrecha relación, como les decía al inicio, con la aparición de estos servicios ecosistémicos y la cuestión del bienestar humano. Si yo no tengo servicios de provisión, de regulación y de culturales, yo no puedo tener seguridad personal, ni acceso a recursos, ni protección contra desastres. Tampoco puedo tener bienes materiales porque no hay suficientes recursos, ni comida nutritiva, ni refugio, ni acceso a bienes. Y también no puedo tener salud porque no puedo tener fortaleza, bienestar, ni acceso al aire o al agua limpios. Y esto que hace que yo no pueda desarrollar relaciones sociales, cohesión social, respeto mutuo o habilidad de ayudar a los demás. Y esto que hace que nosotros perdamos nuestra libertad de decisión y de acción, o las oportunidades para poder llevar a cabo lo que un individuo valora hacer o ser. Y esto lo podemos ver ahorita en la pandemia que estamos viviendo. Si se dan cuenta, nosotros perdimos el servicio de regulación, perdimos el servicio de control de enfermedades. Entonces, al extenderse esta pandemia, nosotros tuvimos que dejar todas nuestras actividades, ¿no? O la mayoría de las actividades. ¿Esto qué hizo? Pues causó que muchas personas se quedaran sin trabajo, causó que muchas personas se quedaran sin comida, y entonces nosotros no tenemos salud, no tenemos comida, no tenemos trabajo, no tenemos bienes, no tenemos servicios. ¿Qué es lo que está pasando? Que no podemos tener relaciones sociales estables. Perdimos la cohesión social. Tenemos brotes de pánico de gente en plena ignorancia, atacando a personas enfermas, atacando a personal de salud, atacando a los encargados de mitigar la pandemia. Y si nosotros no tenemos los bienes básicos, tampoco podemos ayudar a los demás. Y perdimos la libertad de decisión y de acción porque llevamos semanas encerrados en nuestras casas debido a que tenemos una alta probabilidad de contagio o de contagiar a las personas que viven con nosotros. Entonces, si se dan cuenta, los servicios ecosistémicos son bien importantes, y este es un momento clave para que podamos ver que la salud de los ecosistemas son fundamentales para el establecimiento de la vida humana. En el momento en el que nosotros presionamos demasiado a los ecosistemas, destruimos sus medios naturales, presionamos a las especies silvestres y generamos enfermedades en estas especies. Estas enfermedades brincaron a nuestros animales de corral, a los animales que son la base de nuestra cadena alimenticia, y posteriormente brincaron hacia nosotros, haciéndonos perder el servicio ecosistémico de la salud, y con ello colapsó todo lo demás. Entonces, esto trae a colación una frase bien importante que dice que los servicios ecosistémicos son el factor determinante en la formación y establecimiento de las sociedades humanas. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que tener conservación de los servicios ecosistémicos. Necesitamos tener suministro, regulación, culturales y de soporte. Entonces necesitamos tener que, por ejemplo, seguridad hídrica, el agua de calidad en cantidad para todos los usuarios. Necesitamos tener resiliencia ante los efectos del cambio climático, y necesitamos tener desarrollo humano y económico para todos, para poder tener salud, medios de subsistencia y acceso a los bienes más elementales para la buena vida, la paz social y la prosperidad nacional. Esa es como tal el fin, ¿no? Tener una seguridad hídrica. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos un entorno propicio, necesitamos roles institucionales e instrumentos de gestión. ¿Para qué? Para tener agua para la población, agua para la alimentación, agua para la energía, agua para la naturaleza y agua para todos los usos, para asegurar las necesidades para todos los sectores.
¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, porque quiero hablarles del agua, porque el agua es algo tan importante, porque la Ciudad de México es conocida en el mundo como la crónica de una muerte anunciada. Es la ciudad que se construyó en una cuenca hídrica enorme, que la desecó para construir su ciudad y que ahora está esperando paulatinamente que simplemente se nos acabe el agua. El agua en la Ciudad de México no va a durar muchos años, eso tienen que saberlo, tienen que entender que ustedes van a alcanzar a ver el fin de la vida como se conoce en la Ciudad de México por la limitante de este recurso. Y quiero que vean esto. Esto es 1519, es la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿sí? Ubicada a la mitad de una cuenca hídrica, ¿no? Que proveía una gran cantidad de recursos pesqueros, de alimentación, todo lo que se necesitaba para el establecimiento de una comunidad en esa región. Esto es la cuenca del Valle de México, es una cuenca endorreica, ¿sí? Que abarca dense cuenta desde dónde abarcaba, desde San Juan de Teotihuacán, todo lo que es el lago de Zumpango, el lago de Xaltocan, todo lo que era el lago de Texcoco, Xochimilco y el lago de Chalco, todo, si se dan cuenta, estaba unido. Es algo gigantesco lo que era la cuenca y tenía sus grandes ríos, ¿no? Que eran los de Chapingo, Texcoco, Coaxcoaco, Coatepec, San Juan Teotihuacán, Papalotla, ¿no? Una gran cantidad de ríos asociados a esta cuenca endorreica. Ahora, para el siglo XVI, nosotros empezamos, esto si se dan cuenta es el Distrito Federal, esto es el Estado de México. Tenemos esta cuenca endorreica cerrada y empezamos a desecarla con el aumento del paso de la población. Empieza la mancha demográfica en 1824, ¿sí? De la Ciudad de México, y empezamos prácticamente, si se dan cuenta, partimos totalmente lo que era la cuenca endorreica, ¿no? Separamos Teotihuacán, Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco, ¿no? Se separa prácticamente, vean la cantidad del lago que secamos. Para el año de 1929, casi 100 años después, sigue prácticamente igual, ¿no? La manera en la que habíamos desecado esta cuenca, pero empieza a crecer la mancha del crecimiento demográfico en la Ciudad de México. 1980, 50 años después, destruimos prácticamente todo lo que era la parte que estaba en Zumpango hacia Teotihuacán, fraccionamos totalmente y destruimos prácticamente todo lo que era el agua de Texcoco, fraccionamos lo de Xochimilco, separamos y casi prácticamente secamos la parte de Chalco, y la mancha urbana creció de una manera desproporcionada. O sea, dense cuenta la cantidad de personas que tuvo que haber llegado y la cantidad de agua y recursos que se requirió para poder tener a esas personas con servicios y recursos a 50 años después de lo que habíamos hecho. 20 años después, ¿sí? Para el año 2000, terminamos de secar todo lo que era el lago de Texcoco, quedaron muy poquitas partes de lo de la reserva, quedan las pequeñas manchas de lo que serían la parte de Xochimilco y Cuemanco, quedan unos poquitos remanentes en Chalco, pero vean, la mancha urbana del Distrito Federal se empieza a extender a todo lo que es el Valle del Estado de México, ¿no? Y empieza a crecer. Vean, este es el año 2007, prácticamente queda nada más la parte de la zona de la reserva del Valle de Texcoco, una pequeña parte de lo que sería algo en Chalco, los pequeños canales de Xochimilco y Cuemanco, y la explosión demográfica crece. Dense cuenta, después de esto tenemos el fraccionamiento por la parte de la construcción del lago de Texcoco, que fue una cosa tremenda, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de detractores de lo que se hizo, pero es absurdo que lo único que nos sigue proveyendo de agua a toda la zona oriente, tanto del Distrito Federal como de Texcoco, como de Chimalhuacán, como de la parte de Chalco, como de la parte de Nesa, que es la cuenca del municipio de Texcoco, se tuviera que desecar para poder construir un aeropuerto. Es absurdo. El agua es el elemento más importante como un servicio ecosistémico para el establecimiento de la vida humana. Para todos aquellos que se quejan de tener que viajar 3 horas hasta el aeropuerto a Santa Lucía, les puedo asegurar que es mejor viajar 3 horas hasta Santa Lucía que el hecho de tener que perder sus casas en 30 años porque ya no hay agua, ¿sí? La mayoría de la gente de toda la zona de Texcoco no querían el aeropuerto porque entendíamos lo que implicaba no solamente que se desecara la parte superficial
¿sí?, de lo que era la cuenca endorreica del Valle de México, sino que era que se colapsaran los acuíferos, ¿sí?, subterráneos que todavía proveen agua a todas las regiones circundantes, a esta gigantesca mancha urbana que sigue en crecimiento hasta el día de hoy. Y entonces viene a colación una frase de Daly que dice: en la ausencia de servicios ecosistémicos, la vida como la conocemos dejaría de existir. Y por ello, el valor que presentan estos servicios a la humanidad es incuestionable. Entonces, ¿cómo vamos a poder conservar este tipo de servicios? Pues por medio de impulsores de cambio directo e indirectos que van a proporcionar cambios en los ecosistemas y por lo tanto bienestar humano. Estos factores que promueven cambios en los ecosistemas, los cambios indirectos van a ser factores demográficos, controlar el crecimiento poblacional, factores económicos, que sería una distribución equitativa de los recursos, y factores sociopolíticos, que sería el desarrollo de políticas que nos proporcionaran oportunidades de desarrollo de manera equitativa para todos, lo cual es muy difícil que pase. Y cambios de impulsores directos, que sería cambios en el uso local de suelo y cobertura vegetal, y la introducción o eliminación de especies invasoras, y el uso de fertilizantes que ya no fueran de carácter inorgánico o agresivos con el medio ambiente. Esto traería como tal que el establecimiento o la prevalencia de los servicios ecosistémicos y con ello el bienestar humano. Estas son algunas referencias por si quisieran leer los artículos originales, y eso sería todo con respecto a la parte de servicios ecosistémicos.